Esto es un pedazo de hueso del dedo meñique de una niña. Tiene menos de 2 centímetros. Es marrón, quebrado, sin nada de especial. Si encontraras ese fragmento en el suelo, pasarías por encima de él sin mirar 2 veces. Fue recolectado en 2008 en una caverna en las montañas del Altai, en el sur de Siberia. La caverna se llama Denisova, y dentro de aquel pedazo de hueso había una especie humana entera que nadie sabía que existía. No es una figura de lenguaje. Cuando los genetistas extrajeron el material genético de aquel fragmento, el resultado no coincidió con nada. No era un ser humano moderno, no era un neandertal. Era un linaje humano completamente desconocido, que había vivido, casado, criado hijos y desaparecido sin que la ciencia jamás hubiera sospechado de su existencia. Hoy tienen un nombre, denisovianos. Y lo más impresionante no es eso. Lo más impresionante es que el material genético de ellos está dentro de personas vivas en este exacto momento. En poblaciones de Melanesia, de Papúa Nueva Guinea y de Australia, una parte mensurable del genoma viene directamente de aquella especie desaparecida. O sea, existió un pueblo que la arqueología nunca excavó, que no dejó ciudades, ni monumentos, ni cementerios conocidos, y que aún así sigue vivo, funcionando, dentro del cuerpo de millones de personas. Esto tiene un nombre técnico. Se llama población fantasma. Y este video no es sobre los denisovianos, es sobre la segunda, porque existe otro fantasma, un fantasma que no tiene hueso ninguno, ni un dedo, ni un diente, ni una herramienta, ni un campamento, ni un sitio arqueológico en ningún lugar del planeta. Tiene apenas una pista, y esa pista está en la sangre de personas vivas, hoy, en la Amazonia. En los 2 vídeos anteriores de esta serie, nosotros fuimos detrás de huellas sin cuerpos y de objetos sin gente. Ahora llegamos al punto más extraño de todos, un pueblo sin absolutamente nada, solo la señal. Antes de cualquier cosa, es preciso entender una idea que, hasta muy poco tiempo atrás, sería considerada ciencia ficción. ¿Cómo es posible probar que un pueblo existió sin nunca haber encontrado un solo hueso de él? La respuesta está en la forma como el material genético funciona. El genoma de una persona no es una hoja en blanco, es un archivo caótico, revuelto, remendado, pero aún así un archivo. Cada vez que 2 poblaciones humanas se mezclan, esa mezcla deja una marca, y esa marca no desaparece, se diluye, se quiebra en pedazos cada vez más pequeños con cada generación, pero sigue ahí, esparcida por los cromosomas, miles de años después. Piensa en un documento antiguo, copiado a mano, generación tras generación, dentro de una misma familia. Cada copia introduce pequeñas alteraciones. Con el tiempo, es posible reconstruir el árbol entero de las copias solo comparando los errores. Ahora imagina que, en medio de una de las ramas de esa familia, aparecen trechos escritos con una caligrafía diferente, trechos que no existen en ninguna otra rama, trechos que no corresponden a ningún copista conocido. Nunca viste a esa persona, no sabes su nombre, no tienes ningún retrato de ella. Pero puedes probar que ella tocó aquel documento. Es exactamente así que funciona. Cuando los genetistas comparan el genoma de miles de personas de decenas de pueblos diferentes, a veces encuentran un trecho que no encaja en ningún lugar, un pedazo que no vino de la población A, no vino de la población B, no vino de ningún grupo conocido, vino de alguien. Y ese alguien no está en el banco de datos, no está en ningún museo, no está en ninguna excavación. Ese alguien es un fantasma. Y es así, exactamente así, que los denisovianos fueron descubiertos. No fueron encontrados en una excavación, fueron encontrados en un laboratorio. Y no son el único caso. Existen otros fantasmas dentro del genoma humano, y algunos son aún más extraños. En poblaciones del África Occidental, investigadores identificaron señales de mezcla con un linaje humano arcaico que no corresponde a ningún fósil conocido, ningún hueso, ningún cráneo, ningún nombre. Solo la pista
dentro de gente viva. Existe también una población a la cual los genetistas dieron el nombre de euroasiáticos basales. Se separó de los otros pueblos que salieron de África antes de que todos los demás se separasen entre sí y después contribuyó a las primeras poblaciones agrícolas de Oriente Próximo. Nunca fue encontrada. Ningún esqueleto de ella fue secuenciado. Existe solo como una pieza obligatoria, sin la cual el resto del rompecabezas no cierra. Aún no existe consenso sobre todos estos casos y algunos continúan siendo discutidos. Pero el patrón es claro. Cuanto más profundo mira la genética, más gente aparece que la arqueología nunca vio. Repara en lo que eso significa. Durante toda la historia de la arqueología, solo era posible conocer aquello que se conseguía desenterrar. Si no había hueso, no había pueblo. Si no había sitio, no había historia. La genética cambió esa regla. Ahora es posible detectar gente que nunca fue enterrada en ningún lugar donde sepamos buscar. Y los fantasmas no dejan solo rastros, dejan función. El ejemplo más espectacular está en el Tíbet. Las poblaciones que viven en la meseta tibetana habitan hace milenios por encima de 4.000 metros de altitud, donde el aire tiene casi la mitad del oxígeno al cual nuestro cuerpo está acostumbrado. Una persona común, llevada allá, enferma. El cuerpo entra en pánico, engrosa la sangre y el resultado puede ser fatal. Los tibetanos no tienen ese problema. Y el motivo es un gen específico que controla la forma como el cuerpo reacciona a la falta de oxígeno. Ese gen funciona de un modo diferente en ellos, y no vino de nosotros, vino de los denisovianos. Un pueblo extinto, conocido por un pedazo de dedo, entregó a millones de personas vivas hoy la capacidad de respirar en el techo del mundo. Los fantasmas no son metáforas, funcionan. Pero si es posible probar la existencia de una especie entera a partir de 2 centímetros de hueso, ¿qué pasa cuando la señal aparece y no existe ni el hueso? Vamos a comenzar por el fantasma que la ciencia consiguió capturar. La caverna de Denisova queda en el sur de Siberia, en las montañas del Altai. Es un lugar frío, seco, y por eso mismo excelente para conservar material genético. En 2008, excavando allá, los investigadores encontraron el fragmento del dedo. En 2010, un equipo liderado por el genetista sueco Svante Pääbo, que años después ganaría el premio Nobel, secuenció el material genético de aquel pedazo de hueso. El resultado fue un linaje humano nuevo, emparentado de los neandertales, pero separado de ellos, una especie hermana que nadie había imaginado. Y ahí vino el segundo descubrimiento, que es el que realmente cambia todo. Cuando compararon aquel genoma antiguo con el genoma de poblaciones vivas alrededor del mundo, encontraron el rastro de los denisovianos dentro de gente que está caminando en la calle hoy. En poblaciones de Melanesia, de Papúa Nueva Guinea y entre aborígenes australianos, una fracción mensurable del genoma, de varios %, viene directamente de aquella especie extinta. En algún momento, decenas de miles de años atrás, en algún lugar del sudeste asiático, seres humanos modernos encontraron denisovianos y tuvieron hijos con ellos. Esos hijos tuvieron hijos. Y más de 1000 generaciones después, aquella mezcla sigue ahí. A partir de entonces, el rompecabezas comenzó a armarse en cámara lenta, con piezas ridículamente pequeñas. Una mandíbula encontrada en una caverna en la meseta del Tíbet, identificada como denisoviana por medio de proteínas antiguas. Algunos dientes en la propia caverna de Denisova y, en 2025, una mandíbula recolectada del fondo del mar cerca de Taiwán, también identificada como denisoviana. Repara en lo que eso significa: Siberia, Tíbet y Taiwán. Aquella especie ocupaba la mitad de Asia. No era un grupo aislado, escondido en una caverna. Era un pueblo esparcido por un continente entero. Y existe aún una pieza que parece invención, pero no lo es. En un fragmento de hueso de la misma caverna siberiana, un fragmento sin forma ninguna, del tamaño de una uña, los genetistas secuenciaron el genoma de una niña de aproximadamente 13 años. Ella tenía una madre neandertal y un padre denisoviano.
No es una mezcla antigua y diluida. Es la primera generación, una hija directa de dos especies humanas diferentes, encontrada por casualidad en un pedacito de hueso que estaba en medio de miles de otros pedacitos de hueso dentro de una bolsa de fragmentos que nadie había conseguido identificar. Detente un segundo y piensa en la estadística de eso. Para encontrar una híbrida de primera generación en un acervo de aquel tamaño, o los investigadores tuvieron una suerte absurda, o ese tipo de encuentro entre las dos especies era muy, pero muy más común de lo que cualquiera imaginaba. Ninguna de las dos explicaciones es cómoda, y aún así, durante 15 años, faltaba una cosa: la cara. Durante 15 años, los denisovianos fueron la especie humana más famosa de la ciencia, sin que nadie supiera cómo eran. Teníamos el genoma completo. Teníamos la herencia genética de ellos en millones de personas vivas. Teníamos un dedo, algunos dientes y 2 mandíbulas. No teníamos un cráneo, una especie entera sin cabeza. Guarda eso, porque la respuesta estaba esperando desde 1933 y nadie lo sabía. Ahora vamos al segundo fantasma, y este continúa suelto. En 2015, un equipo liderado por el genetista Pontus Skoglund, trabajando con el laboratorio de David Reich de la Universidad Harvard en asociación con universidades brasileñas, publicó un resultado que nadie esperaba. Estaban analizando el material genético de pueblos indígenas de las Américas, procurando entender las rutas del poblamiento del continente, y encontraron una anomalía. 3 pueblos de la Amazonia y del Brasil central, los Suruí y los Caritiana, hablantes de lenguas tupí, y los Chavante, hablantes de lengua ye, cargan en el genoma un componente que no coincide con nada en el resto del continente. Ese componente es más cercano a los pueblos de Australia, de Papúa Nueva Guinea y de las Islas Andamán, en el Océano Índico, que de cualquier población de Siberia. Cerca de 2% de la ancestralidad de aquellos pueblos viene de esa fuente desconocida. Y aquí es fundamental entender el rigor con el cual ese descubrimiento fue probado, porque es eso lo que lo separa de cualquier cosa que ya hayas oído sobre el tema. Los investigadores no confiaron en el primer resultado. Usaron 4 estrategias estadísticas diferentes. Compararon los genomas con cerca de 200 poblaciones del mundo entero. Y, desconfiando de que la señal pudiera ser un artefacto de la forma como las muestras antiguas habían sido recolectadas, fueron a campo y recolectaron muestras nuevas de 9 otras poblaciones brasileñas. La señal continuó ahí. Dieron un nombre a aquella fuente desconocida. La llamaron población I, a partir de la palabra Tupí y Picuera, que significa ancestral. Y, en 2021, un equipo con investigadores brasileños fue más lejos. Encontró la misma señal en poblaciones de la costa del Pacífico, en Perú, muy lejos de la Amazonia. O sea, no es una rareza amazónica. El rastro está esparcido por América del Sur. Y ahora repara en lo que existe de esa gente. Ningún esqueleto, ninguna herramienta, ningún campamento, ningún sitio arqueológico, ningún nombre, ninguna lengua, ninguna pintura. Existe una señal, dentro de personas vivas, y nada más. Antes de cualquier otra cosa, es preciso matar una idea, y es preciso matarla ahora, con claridad total, porque es el principal producto de exportación de la mala arqueología en Internet. Esto no es una prueba de que australianos atravesaron el Océano Pacífico en barco y llegaron a Brasil. Nadie serio propone eso. No existen embarcaciones, no existen sitios costeros, no existe ninguna cronología que funcione, y principalmente no es eso lo que el dato dice. Los Suruí no descienden de los aborígenes australianos, y los aborígenes australianos no descienden de los Suruí. Lo que el dato muestra es otra cosa, y es más sutil. Los dos grupos son primos muy distantes. En algún momento, en algún lugar de Asia, existió una población, y esa población se dividió. Una rama siguió hacia el sur, y los descendientes de ella están hoy en Australia, en Nueva Guinea y en las Islas Andamán. Otra rama siguió hacia el norte, llegó a Beringia y entró en el continente americano. El viaje no fue por mar, fue por el mismo camino que todo el mundo hizo.
Y es justamente ahí donde comienza el problema, porque si la población Y entró por Beringia junto con todos los otros, la señal de ella debería estar esparcida por el camino, debería aparecer en Alaska, debería aparecer en Canadá, debería aparecer en Estados Unidos, en México, en América Central. No aparece, la señal surge allá abajo, en la Amazonia, en la costa del Perú, en el final del tubo, un rastro que aparece en la salida y no aparece en ningún punto del corredor. Es exactamente aquello que no debería pasar. Imagina una persona atravesando un campo cubierto de nieve, del norte al sur. Llegas al extremo sur y encuentras las huellas de ella nítidas. Vuelves al norte, al punto de entrada, y no encuentras nada. Recorres todo el medio del camino, kilómetro por kilómetro, y continúas sin encontrar nada. Solo existen huellas en el punto de llegada, o alguien borró el trayecto entero, o estás buscando en el lugar equivocado, o aquellas huellas en la nieve no son lo que tú piensas que son. Y existe un segundo problema, aún más duro. Hasta hoy no fue recuperado material genético antiguo de ningún esqueleto en ningún lugar de las Américas que cargue esa ancestralidad. Ni uno. Todos los genomas antiguos ya secuenciados en el continente, y ya son muchos, no muestran la población Y. La señal está en los vivos, y no está en los muertos. Y existe un tercer problema, que es el más incómodo de todos. Parte de los investigadores cuestiona si la señal es real o si es una sombra estadística, un efecto secundario de los métodos usados para detectarla. Aún no existe consenso sobre eso. Ahora junta los 3 vídeos de esta serie. En White Sands existen huellas humanas y no existen cuerpos. En Santa Helena existen objetos humanos y no existe gente. Y en la población Y no existe ni hueso, ni objeto, ni sitio. Existe solo una señal dentro de la sangre de pueblos vivos. 3 casos, 3 tipos diferentes de ausencia. El mismo continente. Y cuando la única cosa que sobra es la señal, solo sobran hipótesis. La primera hipótesis es la más económica. La señal es un artefacto. En ese escenario, la población Y nunca existió. Lo que existe es un efecto estadístico, producido por la forma como los genomas fueron comparados, y que desaparece cuando se cambia el método. Es la explicación más simple, y simplicidad tiene valor real en ciencia. Esa posición continúa viva entre parte de los especialistas y ella precisa ser tomada en serio. La segunda hipótesis es la más aceptada. La población fundadora ya era mezclada. O sea, el grupo que entró por Beringia y pobló las Américas no era un bloque homogéneo. Era una población internamente diversa que ya cargaba dentro de sí la ancestralidad y cuando atravesó. Después, a lo largo del descenso por el continente, el azar hizo el resto. Algunos grupos mantuvieron ese componente, otros lo perdieron completamente, y hoy solo sobrevive en algunos pueblos de América del Sur. Esa hipótesis explica bien por qué la señal existe, pero explica mal por qué desapareció tan completamente en el camino. Y existe una tercera hipótesis, que es la más intrigante de todas, y también la más frágil. Una entrada separada. En ese escenario hubo más de una ola, una población distinta, con ancestralidad, y entró en el continente, descendió, encontró los primeros americanos, se mezcló con ellos en algún punto del sur y después desapareció completamente, sin dejar huesos, sin dejar sitios, sin dejar nada, excepto 2% de genoma dentro de los descendientes de aquella mezcla, una población entera que se disolvió dentro de otra. Es preciso ser riguroso. Esto es una posibilidad discutida, no una conclusión. No existe consenso. Y existe aquí un encuentro histórico que merece ser dicho con honestidad y no escondido ni exagerado. Décadas antes de esos estudios genéticos, un investigador brasileño, Walter Neves, propuso, con base en la forma de los cráneos más antiguos encontrados en Brasil, que una primera población físicamente distinta habría llegado a América del Sur antes de los ancestros de los indígenas actuales. Es importante ser claro.
El descubrimiento genético no es la misma afirmación y no confirma aquella hipótesis. Forma de cráneo y ancestralidad genética son cosas diferentes y la genética moderna no sostiene la versión original de aquel modelo. Pero la coincidencia entre las dos líneas de investigación es, cuando menos, curiosa y merece ser mencionada en vez de barrida debajo de la alfombra. Una última observación, y ella es necesaria. Los Suruí, los Caritiana y los Xavante no son una curiosidad científica. Son pueblos vivos, con territorio, lengua, cultura y problemas muy concretos en el Brasil de hoy. La ancestralidad que existe dentro de ellos les pertenece a ellos. Este video habla sobre un enigma científico, no sobre un objeto de colección. Y existe, en esta historia, un detalle que cambia la pregunta entera. No tiene nada que ver con la Amazonia. Comienza en un puente, en China, en el año de 1933. Harbin queda en el extremo noreste de China, casi en la frontera con Siberia. Es uno de los lugares más fríos del país. En invierno, el río se congela por completo y el viento que viene de la estepa corta la piel. En 1933, aquella región estaba bajo ocupación japonesa. Las tierras, las ferrovías y las obras públicas eran controladas por una administración impuesta de fuera, y todo lo que tenía valor era confiscado. En aquel año, un obrero chino trabajaba en la construcción de un puente sobre el río Songua. En algún momento, la pala de él golpeó algo duro, limpió la tierra, y lo que apareció fue un cráneo humano. No era un cráneo común, era enorme, más de 23 centímetros de largo, el cráneo humano más largo jamás encontrado, arcadas supraciliares gruesas y salientes, órbitas oculares gigantes y casi cuadradas, una cara ancha y achatada. Aquel hombre entendió que tenía en las manos algo importante y entendió, también, lo que pasaría con ello si las autoridades de la ocupación lo supieran. Entonces no lo entregó. Llevó el cráneo lejos y lo bajó hasta el fondo de un pozo abandonado. Y guardó el secreto. No por un año, no por 10, por 85 años. Lo contó a la familia poco antes de morir. En 2018, los parientes de él recuperaron el cráneo del fondo de aquel pozo y lo entregaron a una universidad china. Los científicos quedaron perplejos. Aquel cráneo no encajaba en nada. En 2021, un equipo propuso que representaba una especie humana totalmente nueva, bautizada de Homo longi, apodada de hombre dragón. La propuesta fue cuestionada, y con razón. Describir una especie nueva a partir de un fósil sin contexto de excavación es un riesgo enorme. Y entonces, en junio de 2025, un equipo de la Academia China de Ciencias, liderado por la genetista Fu Xiaomei, decidió intentar extraer material genético de aquel cráneo. Intentaron en el diente. No consiguieron nada. Intentaron en el hueso del oído interno, que es el lugar donde el material genético suele conservarse mejor. Tampoco consiguieron nada. Entonces, hicieron el último intento posible. Y es aquí donde la historia se vuelve casi absurda. Rasparon la placa endurecida que estaba pegada en uno de los dientes. Tártaro. Suciedad fosilizada. 0,3 de miligramo de suciedad. Y dentro de aquella suciedad encontraron material genético. Era denisoviano. El análisis de las proteínas del hueso del oído interno confirmó. El cráneo de Harbin, el más largo jamás encontrado en toda la historia de nuestro linaje, escondido en un pozo en China durante 85 años, era la cara que faltaba. Después de 15 años, los denisovianos finalmente tenían una cabeza. Ahora detente y piensa en lo que eso realmente significa. El cráneo de una de las especies humanas más buscadas de la ciencia pasó 85 años dentro de un pozo y después varios años dentro de una colección universitaria, siendo mirado por especialistas sin que nadie supiera qué era. Estaba allá, en la mesa, debajo de la nariz de todo el mundo. Y solo fue identificado porque alguien tuvo la idea de raspar el tártaro del diente de él. Entonces responde la pregunta:
Si un cráneo de denisoviano consiguió permanecer 85 años escondido y más algunos años expuesto en un museo sin ser reconocido, ¿cuál es exactamente la posibilidad de que reconozcamos los huesos de la población I si están en este exacto momento dentro de un cajón de un museo en Brasil? Tal vez el fantasma no esté perdido. Tal vez solo no haya sido reconocido aún. Entonces, al fin, ¿qué es lo que se sabe? Se sabe que las poblaciones fantasmas son reales, no son hipótesis, no son especulación. Ya capturamos una. Se llama denisoviana, fue encontrada dentro de 2 centímetros de hueso de dedo, entregó a millones de personas vivas la capacidad de respirar en gran altitud y pasó 15 años sin cara hasta que alguien raspase el tártaro de un diente. Se sabe que existe una segunda señal, en América del Sur, que apunta a una población que nadie nunca encontró. Fue probada por 4 métodos diferentes, confirmada con muestras nuevas y reencontrada a miles de kilómetros del lugar donde apareció por primera vez. Lo que aún no se sabe es si esa segunda señal es un pueblo o una sombra. Y es preciso decir con todas las letras, nadie está escondiendo nada. No existe conspiración aquí. Los científicos que dudan de la población y publican sus dudas abiertamente y tienen buenos argumentos. Los que la defienden publican los datos y someten todo a examen. Es así como debe funcionar. Lo que existe es una pregunta abierta, y es grande. Porque si los denisovianos existieron, y si los neandertales existieron, y si ahora aparece el rastro de alguien más dentro de la sangre de pueblos de la Amazonia, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cuántas especies humanas existieron al mismo tiempo que nosotros? La respuesta no es una, no es 2, y algunas de ellas aún estaban vivas cuando nuestros ancestros ya pintaban cavernas.